Gracias por continuar con su programa Tiempo de Renovación. Como ustedes saben, nuestro programa se ve en Teleimpacto, canal 22 y 52, y en la mayoría de cables del país. Es importante también que lo sintonicen en Facebook, en YouTube, en Tiempo de Renovación TV. Ahora nos acompaña el señor Pantaleón María, el cual buenas tardes, Jimmy. Formalmente. Gracias, gracias. Y sabes que y tú que no estuviste ayer y que también tuviste tu fin de semana muy largo. Sí, exactamente, sí. Tú sabes que es necesario comentar aquí la denuncia que hacen los PLDistas de Santiago de los Caballeros. Esa denuncia es que dicen que allá se han cancelado masivamente a los PLDistas. Y eso realmente es preocupante. Preocupa además porque quienes hacen la denuncia son los presidentes de los municipios. Y citan por su nombre a personas como Aldo Tañez, como Izquierdo y como otro más, como Félix de Licey y a otros dirigentes más que no han sido tomados en cuenta. Hay que no le asignan funciones. No se le han asignado funciones y están en el aire, como dicen ellos. Pero además dicen que de una cantidad de viceministros que había, solamente confirmaron uno, y me parece que nombraron otro. De manera que la situación que está ocurriendo en Santiago con los PLDistas, es necesario que Danilo Díaz, ¿verdad?, que me parece que está encargado para eso, y que hable con el presidente y que le tomen atención a eso, porque el PLD de Santiago y el PLD del país entero fue el que llevaron este gobierno al poder, y hay que darle un tratamiento no de privilegios, pero sí un tratamiento que se corresponda con el esfuerzo y el trabajo realizado. No, y preocupa más porque es una transición de un gobierno de un mismo partido político. Entonces, cuando sucede ese tipo de cosas, de esa denuncia que dicen estas personas de Santiago de los Caballeros sobre la cancelación de personas en diferentes instituciones, eso llama a la preocupación porque es un partido que viene gobernando desde 1996 y luego en el 2004. Y hay una gran cantidad de personas que se han venido tecnificando y han dado unos buenos resultados en las instituciones donde están, han hecho una buena gestión y debe ser reubicado en diferentes instituciones, que muy bien puede hacerse para que sirvan sirviendo a su país desde esas instituciones donde se han especializado y en cada área donde han hecho su experiencia ya de trabajo. Sí, exactamente. Claro. Entonces es bueno que eso sea tomado en cuenta y que los funcionarios sepan que esas instituciones deben estar al servicio de la población y de los dirigentes que han venido trabajando en ellas. Definitivamente, porque también es como decía Pantaleón, es decir, es un partido político que fue el que ganó, realmente, es decir, y todo, es decir, la unión y la unidad de todo, del trabajo y el esfuerzo individual, que se convirtió en una fuerza general para poder mantener ese partido en el poder. Por consiguiente, un PLDista que en un momento dado haya hecho todo el esfuerzo posible para que su partido se mantuviera en el poder, y de buena a primera, de la noche a la mañana se encuentre fuera de decir, ni siquiera no puesto y no cancelado de la misma posición que tenía. Así es. ¿Tú me entiendes? Eso ya sería hasta absurdo en un momento dado, ¿no? Porque tú dirías, bueno, diría un buen dominicano, lo que hice fue amolar cuchillo de garganta, o en este caso amarrar para otro, enlazar para otro, amarrar para otro, atajar para otro enlace. En ese sentido que en muchos casos se da, ¿no? Entonces es necesario que se tome, diría yo, atención en ese sentido, porque por ejemplo, tanto Danilo Díaz, que fue el presidente, el director nacional electoral del PLD, en el sentido de conoce a ciencia cierta, al dedillo, conoce la realidad del PLD total, de cada una dirigencia del PLD,
sabe incluso porque pudo crear, en este caso nosotros mismos aquí, una oportunidad lo planteamos, pudo crear una maquinaria en términos electoral tecnológico, utilizando el asunto, la tecnología como instrumento político. Es decir, que creó, sabe cada cual en qué municipio trabajó, qué miembro, cuántos votos sacó el PLD en ese municipio, en cada mesa electoral, cuántos votos sacó, en cada mesa electoral, qué miembro del PLD trabajó en cada una de esas mesas. ¿Tú me entiendes? Es decir, existe todo un historial de trabajo del PLDista, ¿tú me entiendes? De esa persona en este momento. Y creo que quizás sería una buena medida, una buena forma de tomar y ver acá. Porque no solamente por un asunto de que un premio, porque no se trata, no se trata de eso, incluso no se trata de tu Jimmy, que son en este caso técnicos, que son personas servidores públicos realmente que tienen condiciones, no por las únicas condiciones de PLDista, sino que también son profesionales y son luchadores políticos y comunitarios en sus demarcaciones. Déjame darte un caso específico. En Liceo del Medio, Félix Enríquez es el presidente municipal. Estaba trabajando conjuntamente con un izquierdo en Fomper como director de un departamento. Entonces, de los dos municipios que ganaron el Licey, en Santiago, uno fue Licey al Medio y el otro fue Jánico. Tanto así que Licey al Medio gana como 53% de las votaciones. Entonces, esta persona que dirige el proceso, que estaba trabajando en ese lugar, lo cancelan conjuntamente con Izquierdo. Y déjeme decirle entonces, que el que dirige Fompero también es de Santiago también. Exactamente, Rosa es de Santiago también. Sí. Entonces lo cancelan. No, eso no puede ser. Entonces pusieron otro de Santiago también, que no estaba trabajando. Pero el compañero Félix Enrique, me refiero, que estaba trabajando, Izquierdo que estaba trabajando. Entonces, lo que ha habido, como bien ustedes lo han dicho, fue simple y llanamente un partido ganó el poder y no otro partido. Por consiguiente, el trato que debe dársele a quienes son miembros de ese partido que ganó y que es el partido oficial en este momento, tiene que ser un trato diferente. Y una cosa, don Pantaleón, un trato diferente y cuidado. Los funcionarios deben copiar del presidente. Danilo Medina ha estado actuando muy comedidamente en ese aspecto, ha sido muy cuidadoso, y así mismo deben copiar cada uno de los funcionarios, los directores generales y los ministros, porque Danilo Medina está actuando con mucho tacto dentro de su partido incluso y con los sectores nacionales del país. Claro, y eso debe tomarse en cuenta y mirarse bien para que se resuelva ese tipo de inconvenientes o que no se den. Que no suceda. Exactamente. Y hablando de PLD también, don Pantaleón y Misael, he visto muchos dirigentes nacionales e internacionales que han estado llamando a la renovación del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes saben que el PLD tiene un congreso que se supone está abierto, que en la realidad no está abierto. Está abierto y no está abierto. Decía que está medio abierto. Iba a haber un proceso en noviembre, pero esa fecha todavía no es tan fija ninguna. Entonces ha habido una gran cantidad de dirigentes y dirigentes medios, dirigentes de diferentes municipios que están pidiendo que el PLD vaya a una renovación plena, no simplemente en su estamento como estructura organizativa, sino también en lo que tiene que ver con sus lineamientos ideológicos, con la línea política nacional e internacional, los estatutos, con la relación partido, gobierno, sociedad, con la línea política de masa. Es decir, todo eso uno ha llegado a plantear que el PLD vuelva a sus raíces, otros que el PLD sea modernizado, otros que el partido tenga mejor relación entre su estructura y que la cadena de mando sea más accesible, más efectiva, porque dicen mucho que esa cadena está rota
y que debe recatarse esa cosa que en el pasado, en el PLD, ustedes saben, se daba un sistema, como quien dice, vertical, y ahora horizontal, pero no hay comunicación. Entonces han estado solicitando mucho a nivel de las personas que uno habla en las comunidades, y mucha gente que nos han llamado aquí al programa y nos han dicho esa inquietud, incluso también que nos piden que nosotros comentemos también esa situación, ¿no? Yo creo que sí, debemos seguirla comentando todos los días, vamos a hacerlo todos los días, porque el PLD es una parte fundamental de la democracia. Claro, pero claro. Mire, el último congreso formal que se hizo en el PLD hace más de 12 años. Sí, y ese congreso incluso quedó pendiente de una conferencia y no se hicieron. Y incluso salió un estatuto nuevo ahí que casi nada se ha aplicado porque el comité político del PLD no ha tenido la decisión de aplicar esas cosas, o ha decidido en contra de que se apliquen esas cosas. Efectivamente. Y entonces realmente no ha habido tal renovación, y lo que ha habido con esas elecciones cada 2 años es lo inmediato, la campaña en cada uno de esos procesos. Pero ahora, como no hay elecciones intermedias, tenemos 4 años por delante, de 2010 hasta de 2012 a 2016, el PLD puede aprovechar ese proceso para renovar ese partido, modernizarlo, y hacer ese partido que tenga una relación directa con su militancia, y esa militancia una relación directa con el pueblo dominicano, para que se fortalezca ese partido, y así se fortalece el sistema político nacional de la República Dominicana. Juan Bosch planteó bueno, en el inicio, no en el porque somos todos así los lectores de Don Juan, de que el PLD es un partido meramente un organismo, él lo considera como un organismo vivo, como un cuerpo vivo. Exacto. Como un cuerpo vivo. Incluso en su inicio Juan Bosch planteaba que el PLD es el cuerpo en sí, y está compuesto por muchos órganos, cada cuerpo, ese cuerpo y organismo, y ese órgano completo se convierte en un organismo general. Por tanto, el hígado, si el hígado no funciona bien, si el corazón no funciona bien, o si el corazón funciona bien y el hígado bien, el cuerpo en su generalidad no funciona bien. Así es. Pues, por consiguiente, es un organismo vivo, y como organismo vivo está sujeto a transformaciones, precisamente porque vamos a ser un estudioso de la dialéctica. Sí. Por consiguiente, crear un partido dialéctico. Y lo que plantea Juan Bosch es precisamente lo siguiente: ninguna institución, ningún cuerpo vivo, la única ley general de ella es el movimiento constante. Claro. Si no se y es la transformación constante. Si no es así, si se pone estático, tiende a desaparecer en el tiempo. Así es. Entonces, esa situación actualmente, el PLD necesita esa renovación, no porque lo quiera un sector del PLD o lo quiera muchas personas, como hemos planteado aquí, sino porque una necesidad histórica propia del mismo PLD. Del mismo PLD como tal, es una forma como lo hacen los pueblos cuando tienen una gripe, cuando tienen una fiebre, que tratan de otra vez de retomar esa situación. Incluso tanto así se planteó un plebiscito donde el 40% casi de la membresía del PLD votó en contra de que, a favor de la renovación total del PLD y en contra de una extensión, o dicho sea de paso, una propuesta de extensión de eso, porque tengo entendido de que esa propuesta de extensión, porque los plebiscitos son, primero plantea Juan Bosch, en los plebiscitos nunca se elige a nadie, los plebiscitos se plantea un sí o no por una posición o X de algo, pero no nunca para elegir a algo, a una persona. No, se hizo para beneficiar a la dirección. Pero que son 2 cosas. Sí. Si las elecciones se eligen personas, en los plebiscitos se someten y se aprueban propuestas. Por consiguiente, como ese congreso del PLD, que es el 8º congreso, comandante Don Botello, que era como nombre, ¿no?, debe sancionar la aprobación o no de esa propuesta que hiciere el Comité Central del PLD como una parte del organismo que se llama PLD en su conjunto. Así es. Entonces, el PLD en su estatuto plantea de que la mayor autoridad que existe entre Congreso y Congreso es su Comité Central. Pero cuando existe el Congreso, como está abierto, como tú lo planteaste, la mayor autoridad es el Congreso. Y esa comisión que lo dirige, que fue
que fue electa. Entonces yo creo que aunque es mucho más profundo el tema que debemos plantearnos, pero creo que necesita, el PLD necesita, como tú lo has planteado, una renovación total de su condición de partido para ponerlo precisamente acorde. No quizás volver a sus orígenes, porque nada vuelve a sus orígenes. Como decir, la dialéctica también nos enseña que todo vuelve a ser lo que era, pero mejor. Modificada. Pero modificada. Totalmente. La realidad del PLD tiene que ser mejor. Lo hemos demostrado que somos un partido ya, se ha demostrado, ¿no? Ese partido que es mejor en términos de electoral, porque la tecnología la ha utilizado como medio para mejorar su condición de partido, Sí. que Juan Bosch antes no lo tenía. Pero ya ese partido lo tiene dentro. Sí, hay muchísimas cosas que se pueden mejorar, pero sobre todo la condición de liderazgo de ese partido es que debe de. Y además de eso, Jimmy y Misael, existe la democracia. Y en la democracia, la parte fundamental de sostén de ella son los partidos políticos. Y dentro de esos partidos políticos, aquellos que tienen capacidad organizativa son fuertes y tienen concepciones ideológicas de proyectos de nación. El PLD contiene todo eso. Hay que darse cuenta, y tienen que darse cuenta los dirigentes, los que están en el gobierno, que el soporte del gobierno es el partido, no hay otra entidad ni otra institución. Es en el partido que deben soportarse. No es para darle simplemente para dar empleo, sino para trabajar en conjunto por la transformación De la sociedad. para satisfacer la necesidad de que esta sociedad tiene. Fue con ese fin que se creó ese PLD. Entonces, si todavía existe un partido que es el PLD, que tiene esos conceptos de carácter ideológico, que tiene esos conceptos patrióticos, que tiene y ha dado al país personajes y líderes como es el presidente Danilo Medina y como es el expresidente Leonel Fernández, que es el presidente del partido, no podemos por ninguna razón desviarnos de eso. O si no, el que no lo crea, el que crea que lo que estamos hablando es por hablar o porque estamos ahora mismo solicitando que se tome en cuenta bien y se analicen esa situación que está dando en Santiago y que los compañeros denuncian, es que se miren en el espejo de los anteriores gobiernos que existieron aquí en este país, que por falta de un partido, la misma situación que se dio después del derrocamiento del presidente Juan Bosch en el 1963, fue porque no había un partido que fuera capaz y bien. Así es que, no sé, me parece que se resuelvan las cancelaciones de aquellas personas que cumplían con sus labores en las diferentes instituciones, aquellas personas que estaban antes desenvolviendo o estaban en un puesto, dando un servicio, no estaban, no han creado un nuevo exactamente, puesto, se cree. Que se resuelva eso, porque esas son cosas que no son necesarias y hay que evitarlas. Ahora mismo estamos en una situación difícil de crisis, donde hay que hacer una reforma fiscal, donde hay diferentes problemas. Ahora mismo la DNCD ha estado haciendo una buena labor. Grandes asesamientos. Eso conmueve el país. Sí, claro. Conmueve el país. Entonces, también hay que ayudar al presidente Danilo Medina a gobernar, y para que no ese gobierno del PLD sea un gobierno que vaya cada vez más en mejoría y se vaya fortaleciendo, y una noticia, que los funcionarios no colaboren. Una noticia antes de irnos. El presidente Danilo Medina le afirmó a Pepe Abreu, el sindicalista, de que no va a haber o no se va a incluir entre las alzas de precios lo de la canasta familiar y los artículos de primera necesidad. Así es que es una muy buena noticia,
muy buena noticia. Y esperamos que así sea. Que no se va a afectar los precios. Que no serán afectados los precios. Dentro del impuesto, exactamente. Ahora. Eso es importante y viene a traer tranquilidad al pueblo dominicano, porque si se protege la canasta familiar, eso es beneficioso para todos en el país. Y para todos. Creo que se terminó el tiempo ya. Gracias por su sintonía y pueden seguir buscando nuestro programa en Tiempo de Renovación TV en YouTube y en Facebook. Así que muchas gracias y seguimos mañana con otro programa más de su